Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en este nuevo evento de Llorente y Cuenca a estas intempestivas y mañaneras horas en las que no suele ser habitual, salvo que tengamos entre nosotros, obviamente, a eurodiputados, organizar seminarios por la mañana. Ya sabéis que decía aquello de Ortega, de que en Madrid, a partir de las 7, que es la hora torera en donde o das una conferencia o te la dan, pero a las 9 de la mañana no suele ser tan habitual. Hago esta distinción para agradeceros a todos esas 52 personas que habéis arrancado el seminario con nosotros en estos momentos y para agradecerle también muy especialmente a dos buenos amigos que nos acompañan esta mañana, dos buenos amigos que además ambos, como yo, hay que decirlo, somos valencianos, que echamos mucho de menos el mar, echamos mucho de menos la paella desde Bruselas, desde Madrid. Y os podéis imaginar que ese era el motivo de la conversación los minutos antes de empezar. Bueno, en primer lugar, Esteban González Pons, vicepresidente del Grupo Parlamentario Europeo y una persona extraordinariamente conocida además en la política española por sus múltiples responsabilidades como diputado, pero también como alto cargo de la administración valenciana, con la que además, consiguió la fama. Me vas a permitir, Esteban, que te recuerde esa pequeña maldad de aquello de las desaladoras de las centrales nucleares del mar, que fue una de las primeras frases ingeniosas que Esteban clavó en la política española, ¿no? Muy conocido desde entonces, por supuesto, es un hombre muy vinculado además a todos los temas de comunicación, donde ha sido viceportavoz del Partido Popular en temas de comunicación, pero también en el gobierno valenciano. Y soy uno de los parlamentarios probablemente más activos que tengamos en muchos de los temas, tanto económicos como medioambientales, que es los que nos va a traer en la conversación. Así que, Esteban, oye, gracias por reencontrarnos en este espacio de debate con amigos y con buenos clientes que nos acompañan al otro lado de la pantalla. Y en segundo lugar, bueno, pues otra gran amiga, Inmaculada Rodríguez Piñero, que nos conocemos hace un montón, pero hace un montón que no nos habíamos vuelto a reencontrar. También conocidísima por su etapa, por supuesto, de diputada, dirigente del Partido Socialista en una determinada etapa, sobre todo el periodo de José Luis Rodríguez Zapatero, y además con responsabilidades en el Ministerio de Fomento en momentos complicados y difíciles, en donde también te tocó lidiar con algún que otro marrón de grandes dimensiones que todos nos vienen a la cabeza, ¿no? Por lo tanto, estamos, oye, con dos buenos amigos que están en una posición excelente del Parlamento Europeo, en un momento tan dramático como el que está viviendo la economía española y no solamente la economía, sino la población española en general con esta pandemia que se está alargando demasiado. Y les hemos invitado a ellos y a todos vosotros que nos estáis siguiendo a que dediquemos un ratito. Vamos a ser muy puntuales, a las 10:30 vamos a acabar con puntualidad. Les hemos invitado para hacer una reflexión sobre algo que nos viene ocupando los últimos meses, en realidad, que es las expectativas de que la ayuda, los fondos europeos, Next Generation, lleguen a España en unas condiciones razonables que nos ayuden a todos a remontar la crisis económica y a cambiar nuestro modelo productivo y a salir con resiliencia de los problemas estructurales de la economía española, pero también, lógicamente, de los problemas coyunturales en los que nos ha metido la gestión de la pandemia, ¿no? Hemos hablado de esto a lo largo y ancho de los últimos meses a través de varios seminarios con clientes, con otras empresas, con bufetes de abogados, que hemos mantenido seminarios abiertos. Hoy no se trata de que entremos en los detalles de la gestión, puesto que tanto Esteban como Inmaculada, desde su visión de eurodiputados, debemos de aprovechar el tiempo con ellos para además, de alguna forma, tener una visión europea del problema, no una visión local del problema. Lo digo porque, por supuesto, luego vamos a dar paso a preguntas, recogeremos vuestras preguntas a través del chat e intentaremos pasarles algunas preguntas a nuestros invitados. Las que no nos dé tiempo a pasarlas,
como es ya habitual, luego se las pasaremos para que nos las contesten y os las devolveremos vía correo electrónico, pero hoy no hagamos el esfuerzo de saber, por cierto, qué hay de lo mío, ¿sabes aquello de mi proyecto? Pues no estamos con Esteban y con Inmaculada para poder contestar qué hay de lo mío, por muy legítimo que sea, por supuesto, siempre la pregunta, pero sí para que aprovechemos y tengamos una visión europea de este momento en el que estamos y en el que España tiene un papel importante. Oye, disculpadme por esta larga introducción, pero me apetecía mucho. Al fin y al cabo, oye, no se reencuentra uno con viejos amigos tan a menudo. Y yo, en primer lugar, pues le quería dar la palabra a Esteban para que nos dedicara un ratito de su tiempo, luego se lo doy a Inma y pasaremos a las preguntas. Esteban, gracias de verdad por estar con nosotros. Muchas gracias. Buenos días. Para mí es un honor poder compartir este rato con vosotros y os agradezco la invitación. Y en especial os agradezco que la invitación sea para estar con Inmaculada Rodríguez Piñero, que es una de las eurodiputadas a las que no solo respeto, sino que también admiro. Eso no puedo decirlo de muchos compañeros, pero de ellas. Lo que es la vida después de ese largo currículum que tú dices, aquella frase que mencionas yo creo que no la recuerda a nadie. Y por lo que soy famoso es porque juego al FIFA con el Numancia y porque estoy cabreado por lo del pasapalabra de ayer. Te dedicas toda tu vida a la patria y lo que queda es lo del FIFA y lo del pasapalabra. Vamos a ver. Si nos hubieran dicho hace un año que íbamos a estar como ahora estamos, no nos lo habríamos creído. Lo relevante en todo análisis que hagamos va a ser la perspectiva. El saber que esto no empezó ayer y el ser muy conscientes de que esto no va a acabar mañana. Estamos ante la peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial. Y o lo afrontamos como una crisis profunda y duradera o nos vamos a equivocar. Las botellas de oxígeno no nos sirven. Tenemos que sacar la cabeza a la superficie y para esto quedan muchos metros de buceo. La Unión Europea ha sido capaz de responder a las expectativas como institución. Voy a resaltar 3 aspectos. Primero, la Unión Europea fue capaz de coordinar las medidas adoptadas por los distintos países. Recuerdo que al principio de la crisis se cerraron fronteras y que al principio de la crisis se negaban ayudas unos países a otros. Segundo, la Unión Europea ha sido capaz de aprobar un plan de recuperación por primera vez en su historia. Y tercero, y esto es importante y me gustaría subrayarlo porque en España no se subraya nunca, la Unión Europea ha creado un plan conjunto de compra de vacunas, que no es su competencia, subrayo, que no es su competencia. Si la Unión Europea no hubiera centralizado la compra de vacunas, en España, en septiembre de este año, todavía no habríamos empezado a vacunarnos. España no tiene capacidad para competir en una subasta al alza en la compra de vacunas con Alemania, con Francia, con los Países Bajos. Si las vacunas hubieran salido a subasta y la Unión Europea no hubiera pujado, nosotros, Portugal, Grecia, Italia, habríamos tenido muchas dificultades para estar vacunándonos en el primer minuto. Yo sé que es muy difícil agradecer nada a Bruselas desde un Estado miembro, pero es gracias a Bruselas que los países que no somos Alemania estamos vacunándonos en el primer minuto y lo estamos haciendo con la eficacia que afortunadamente están demostrando nuestras administraciones. Yo voy a dar solo 10 ideas que espero que sirvan para el debate. La primera, el plan de recuperación es un gotero, no es una inyección. Esto sería bueno que todo el mundo lo entendiera. No nos van a enchufar 140.000 millones mañana. Nos van a ir dando poco a poco el dinero para que vayamos reaccionando. Y nos darán más o nos darán menos en función de 2 parámetros. Primero, cómo evoluciona el paciente, cómo responde el paciente al tratamiento. Y segundo, la voluntad que el paciente tiene de curarse. Es decir, las reformas que el paciente va a ir adoptando, los esfuerzos que el paciente va a ir haciendo para reincorporarse a la vida normal. No es un chute, es un gotero. Segunda idea, el éxito del plan va a depender de 3 factores. Primero, la capacidad de las empresas para presentar proyectos. Digo muchas veces, y lo voy a decir aquí otra vez, va a haber más dinero que ideas.
necesitamos ideas. No va a faltar dinero, van a faltar ideas. Normalmente con los fondos europeos a los españoles nos sucede que no llegamos a cubrirlos todos. Por lo tanto, la capacidad de la sociedad para crear proyectos. Segundo, la capacidad del gobierno para liderar reformas, para hacer cambios en nuestra economía que son necesarios en el nuevo escenario. Y tercero, que la selección de proyectos se haga pensando en la economía productiva y no pensando ni en el sostenimiento social ni en el mantenimiento de la burocracia. Va a ser muy importante que quien seleccione los proyectos piense en la economía productiva antes que en las fracturas sociales. Tercera idea, Europa tiene que afrontar la transición ecológica y la transición digital. Obviamente, el 37% de los fondos deben destinarse a transición ecológica y el 20% obligatoriamente a transición digital. Pero España tiene que aprovechar estos fondos para transitar de la economía de los servicios a economía productiva del siglo XXI. Somos, lo estábamos hablando antes de entrar aquí en público, el único país que abre los bares. Somos el único país que abre los bares. Aquí en Bruselas los bares están cerrados desde octubre y no volverán a abrir probablemente hasta junio. Lo mismo sucede en Francia, lo mismo sucede en Alemania. ¿Es porque somos muy aficionados a los bares? No, es porque nuestra economía es de bares. Es porque nuestra economía es de pequeñas y medianas empresas, porque es una economía de servicios. No tiene por qué dejar de serlo, pero tenemos que aprovechar estos fondos para que nuestra economía, en la medida de lo posible, se transforme en una economía productiva del siglo XXI. Y en ese sentido, también Europa debe dejar la economía de cosas que se pueden tocar y empezar a transitar hacia la economía de cosas que no se pueden tocar. Menos lavadoras y menos automóviles y más software y más robotización. Cuarta idea, la crisis ha sido un acelerador. No ha ocurrido nada que no fuera a ocurrir de todas maneras, pero ha ocurrido mucho más rápido. Esta crisis es un túnel. Hay un paisaje a la entrada y después de un periodo de oscuridad nos encontramos con el mismo paisaje, pero estamos en un sitio diferente. Cuando salgamos de la crisis, el paisaje se parecerá al de antes, pero el sitio será diferente. El mundo de después de la crisis nunca será el de antes de la crisis. Por eso, si utilizamos los fondos para adaptarnos al mundo de antes de la crisis, nos equivocaremos. Los fondos debemos utilizarlos para prepararnos para el mundo que viene después de la crisis, que aunque sea el mismo paisaje, está al otro lado del túnel. Quinta idea. Sí, esta es una pregunta muy frecuente. Sí, el plan tiene condicionalidad. Tiene doble condicionalidad. Tiene condicionalidad económica, la del semestre europeo, en la que el gobierno, cuando presente su proyecto, tendrá que discutir con las autoridades de Bruselas las cifras macro de la economía española y las reformas más importantes que la economía española necesita, y ahí es donde he dicho que necesitamos liderazgo por parte del Gobierno de España, y tiene condicionalidad política, porque hemos incluido un mecanismo de Estado de Derecho por el cual aquellos países que no respeten las normas del Estado de Derecho serán sancionados con la retirada total o parcial de fondos. Y otra pregunta que se hace muy frecuentemente, no tiene control europeo. No existe control europeo del gasto del dinero. De hecho, tampoco se decide en ninguna instancia europea a quién se van a dedicar los fondos. Cuando nos llaman a nosotros, a Inma o a mí, empresarios, para decirnos, oye, ¿qué tenemos que hacer para recibir fondos? Siempre les decimos, id a Madrid o id a Valencia. Dirigíos a las administraciones españolas, porque no es la administración de Bruselas la que va a hacer la decisión de a dónde van los fondos. La administración de Bruselas dará el visto bueno al plan. Y luego la administración de Bruselas no controlará la ejecución del plan, simplemente a posteriori lo evaluará. Lo que quiere decir que en España hay que extremar la transparencia y extremar los controles, porque es mucho dinero y tenemos que hacer bien nuestra tarea. Séptima idea, y es muy importante, importantísimo que también todo el mundo la tenga clara. El plan aún no está aprobado del todo. Aún no está aprobado del todo. Para que la Comisión pueda emitir deuda, necesita que todos los Estados miembros hayan aprobado los recursos propios. Y hasta la fecha solo los han aprobado 7 y somos 27.
y hasta que los 20 restantes no hayan aprobado los recursos propios, la Comisión no se puede endeudar y el plan no empieza a funcionar. Y subrayo o advierto, primero, España todavía no ha ratificado esa decisión, lo cual es increíble porque somos uno de los países que más fondos recibe. Pero es que entre los países que no han ratificado está Polonia, está Hungría, está Países Bajos, que además está de campaña electoral, y están las repúblicas bálticas y Suecia. Por lo tanto, esto todavía no ha terminado. ¿Que tiene toda la pinta de que va a terminar bien? Sí, también lo tenía el programa de pasapalabra de ayer. O sea, ¿que tiene toda la pinta de que va a terminar bien? Sí, pero hasta el rabo todo es toro. Octavo, y en el octavo voy a extenderme poco porque estando Inma, ella entiende infinitamente más que yo de esto. Pero yo tengo esta idea. Para nosotros, si no más importante, tan importante como el plan de recuperación es el acuerdo con Mercosur. El mercado de Mercosur es el quinto del mundo. Corrígeme, Inma, si lo estoy diciendo mal. Y para nosotros, el tener un mercado común con Mercosur para la economía española, el constituir uno de los mercados más grandes del mundo en español, sería la oportunidad que de verdad relanzaría la economía de nuestro país y la transformaría de una economía de servicios a una economía del siglo XXI. Noveno, ya voy acabando. Una advertencia, otra. El plan de recuperación fue un plan para la primera ola. Es un plan de antes del verano y, por lo tanto, para la crisis económica que produjo la primera ola. Después ha venido una segunda ola, una tercera ola y ojalá no venga una cuarta ola. Conocemos los efectos de la primera crisis, pero no de la segunda, no de la tercera y ojalá que no exista una cuarta. Este plan no tiene por qué ser el último, pero si lo hacemos bien, cuando vengan los efectos de la segunda y tercera ola, estaremos en condiciones de pedir más plan. Por lo tanto, esta es otra razón para esmerarnos en el cumplimiento del plan. Y todo esto me conduce a una conclusión que es mi punto número 10. El momento es histórico, el más importante que vivimos los españoles desde la transición. Y no menciono la transición porque fuera un gran éxito, que creo que lo fue, sino porque de repente nos vimos con que el dictador había muerto y teníamos que reconstruir el país. Pues esta reconstrucción económica, política y social va a ser la misma. Por lo tanto, me parece absolutamente necesario que todas las fuerzas políticas, económicas y sociales concurran a un esfuerzo común. Las batallas de todos los días no son esta batalla. Esta batalla, cuando realmente se disipe la niebla, cuando se vacíen las UCIs y veamos el paisaje, es la batalla de nuestras vidas. Y por lo tanto, creo que nunca como hoy hay que hacer un llamamiento a la unidad de todos para un objetivo común, que es volver a construir nuestro país. Lo que aquí decimos, el país que mejor conozco. Gracias. Oye, Esteban, muchísimas gracias, como siempre inspirador y además sintético. Te lo agradecemos muchísimo. Pues nada, Inma, te lo ha dejado bien señalado también, sobre todo en los temas en los que tú eres especialista, que es en los temas económicos y en los temas de relación de la Unión Europea, el marco global de la gobernanza mundial, ¿no? Que es un aspecto que no debemos nunca de olvidar, que va a ser tan significativo como precisamente las decisiones que la Unión Europea adopte. Tienes que poner el micrófono. ¿Me oís ahora? Ahora. No sé. Bien, pues bueno, primero muchísimas gracias también por invitarme. A mí me encanta poder participar con Esteban de debates, de diálogos, me encanta escucharle. Él decía que me respeta y admira, yo además también le aprecio, o sea que es doble. Y muchísimas gracias, Joan, por invitarme. Creo que esto es muy útil. Espero que todos los que nos están escuchando y luego en el coloquio pues les haya servido para conocer mejor y acercarnos mejor a lo que está haciendo Europa, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo en lo que ha planteado Esteban, por tanto, lo que voy a hacer es añadir algunas cuestiones que complementan lo que él ha dicho, porque, insisto, estoy muy de acuerdo con todo lo que él ha planteado y cómo lo ha expuesto. Yo creo que esta crisis es una enorme oportunidad, porque si aprendemos las lecciones que nos muestra esta crisis. Y yo creo que sí se ha aprendido. Europa ha respondido de una manera muy diferente a lo que fue la anterior crisis y con una rapidez inusitada. Pensar
que en marzo, va a hacer un año, estábamos todos confinados. No sabíamos exactamente el alcance de la pandemia. Y ahora tenemos tenemos varias vacunas. La ciencia ha ido a un ritmo impresionante. Yo creo que es importante que se sepa que la Unión Europea ha invertido muchísimo dinero para la investigación, para eso que no es tangible, pero que nos permite ahora tener la tranquilidad y la seguridad de tener unas vacunas. Y lo que creo que falló fueron las expectativas de creer, está la vacuna y ya tenemos toda la capacidad productiva para tener todas las dosis necesarias para atender la demanda. Se ha visto que eso no es así. Por eso ahora la estrategia, todo el foco está en la capacidad productiva para poder tener acceso a las vacunas todos. Y cuando digo todos, no solo digo la Unión Europea. Esto es una pandemia global. Y estamos en un mundo global, donde solo saldremos cuando toda la población esté vacunada. Y estamos hablando de que las necesidades de vacunas al año son de 5.000 millones de dosis. Somos 7.500 millones de habitantes. Estamos hablando de un 70% de la población vacunada. Por tanto, ese es el gran reto, la capacidad de producir esas dosis al año. Y yo creo que somos capaces de hacerlo, porque hemos demostrado que lo más difícil primero era tener una vacuna, lo hemos conseguido. Creo que decía que esta crisis es una oportunidad para demostrar nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Nuestras debilidades, necesitamos una reindustrialización a la que antes hacía referencia Esteban, inteligente. Europa ha perdido peso a nivel global. China ha pasado a ser el segundo gran protagonista, actor económico. Y Europa, si no es capaz de competir tecnológicamente y con innovación, con ciencia, con eficiencia, estamos condenados a seguir siendo los terceros y cada vez más distanciados del primero y del segundo. Y China aprieta fuerte para colocarse en el primer lugar en la competencia global. Por tanto, es fundamental este plan de recuperación para hacer frente a la crisis sanitaria, lo primero, pero para ser capaces de salir siendo mejores, más competitivos y con una capacidad de producir aquello que se demanda. Voy a dar un dato, porque yo creo que esto no es muy conocido. Esteban lo sabe muy bien y quizás tú también lo sepas, Dan. Pero tenéis que saber que el 90% de los antibióticos se fabrican en China, que Europa no produce ni un gramo de paracetamol. Y que cuando vino la primera ola, nuestro problema era tener mascarillas, porque no había fabricación de mascarillas en Europa. Y aquí quiero hacer un brindis por nuestra industria textil, porque inmediatamente fue capaz de adaptar su producción y atender a las necesidades de mascarillas que teníamos, y de batas y de otro material sanitario imprescindible, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo en lo que decía Esteban, que el éxito del plan dependerá de la capacidad de las empresas, la capacidad del gobierno y la selección de los proyectos. Pero yo en esto, que estoy de acuerdo totalmente contigo, Esteban, soy un poco más optimista que tú. Yo lo que he podido comprobar es la capacidad de nuestras empresas, de nuestro tejido productivo, de presentar proyectos ambiciosos, creíbles y muy viables. Y confío y eso ha sido posible por una colaboración público-privada en la que confío plenamente, donde las administraciones, el gobierno de la nación, los gobiernos regionales, de la mano de los empresarios, han sido capaces de impulsar y de diseñar proyectos y vamos a ser capaces de ejecutar y ejecutar bien. Yo los proyectos que conozco hasta ahora, centrados en lo que son las prioridades de la recuperación, que es la transición hacia la economía sostenible y la digitalización, están todos perfectamente alineados con estos objetivos y lo que creo es que va a ser difícil. ¿A cuáles dices que no? Porque ahora mismo la situación que se produce es que hay más proyectos de lo que se puede presentar. Entonces, hay que seleccionar bien.
Por otra parte, el plan que ha presentado el Gobierno de España, es verdad que todavía no está cerrado ningún plan. Está previsto que en junio sea cuando se puedan empezar a entregar las cantidades de dinero en función de los proyectos que se han presentado y de las reformas que se han comprometido. Tiene razón Esteban, pero esa es la forma, además de actuar en Europa, pensar que por primera vez hemos conseguido algo que, Esteban, ¿cuántos años llevábamos pidiendo la mutualización de la deuda? Muchos años. Por primera vez se ha conseguido mutualizar deuda y nada más y nada menos que 740.000 millones de euros. Mutualizar deuda para distribuir recursos para facilitar la recuperación. Eso es la solidaridad de la salida de esta crisis, que es un cambio radical. Y, lógicamente, si se mutualiza la deuda hay que minimizar los riesgos y, por tanto, hay que tener seguridad en las reformas que cada Estado miembro presenta para garantizar la capacidad de generar recursos y devolver las deudas, ¿no? Pero os decía que de los planes que se han presentado hasta ahora, yo estoy hablando también con la Comisión y me confirman que de los mejores planes que se ha presentado es el de España. Tenemos que sentirnos seguros de cómo se está haciendo el trabajo. Uno de los mejores planes. Se espera que en el mes de marzo ya se pueda presentar formalmente y el calendario que ahora mismo se está manejando es que la Comisión tenga un plazo de 2 meses para acabar de finalizar la revisión y evaluación. Pensar que esto es un proceso continuo, no es un tema que de repente presentas el plan y se empieza a analizar, no, se va analizando a la vez con la Comisión para estar seguro que cuando lo presentes definitivamente sea el adecuado, ¿no? Pues bien, os decía que está previsto que en mayo pueda concluir la Comisión el análisis del plan y en un mes más necesitará el Consejo para hacer la aprobación, con lo cual las fechas que ahora mismo se están manejando es que en junio o julio se pueda empezar a recibir los recursos para financiar los proyectos, ¿no? Por otra parte, también quisiera hacer referencia a un tema que se ha hablado mucho de ello, que es respecto a la capacidad o no que tiene España de gestionar los recursos europeos y de absorber estos fondos, que es la clave para la salida de la crisis. Seleccionar bien y ejecutar mejor. Bien, pues quiero dar unos datos que me parece que es importante, que desmontan ese sentimiento que se ha intentado establecer. Mirad. En el presupuesto europeo existe la regla de gasto N+3, que es que el periodo de ejecución se extiende 3 años más de la fecha final del periodo presupuestario. Los fondos del 2014-2020, que es el actual programa operativo, faltan 3 ejercicios presupuestarios para completar la ejecución. Por tanto, se pueden ejecutar hasta diciembre del 2023. En términos de Bruselas, el dato de ejecución relevante es el gasto decidido. Es lo que se conoce como gasto decidido, que es el que corresponde al que se ha ejecutado, pero todavía no se ha llegado al momento final, que es el pago, que es cuando el Tesoro dice páguese. En esto España es verdad que tiene un proceso administrativo más dilatado, es verdad. Pero eso es fruto de que tenemos un sistema descentralizado, todos los programas operativos pasan por el Estado autonómico, por la gestión autonómica y luego tiene que pasar por el órgano de gestión centralizado, que es el Ministerio de Hacienda. Se prolonga el proceso de pagos de justificación, es verdad que en España es más lento, pero cumplimos. En 2020, aún nos quedan 3 años, insisto, el ratio del gasto ejecutado no pagado es del 80%. Y en el programa anterior, 2007-2013, España, el porcentaje de absorción de recursos fue del 99,40%, un 100%. Por tanto, confiemos en que somos capaces, porque esta capacidad es fruto del esfuerzo y del trabajo de todos, de las administraciones y, desde luego, del sector privado, que es el que realiza las inversiones y los programas. Y, por último, Esteban también decía una cosa que me parece muy importante, que es la eficacia en la gestión y es la burocracia. Yo en esto
siempre he insistido en toda mi vida. Joan lo conoce muy bien, recuerdo el primer plan de desburocratización siendo Jordi Sevilla, el ministro de Administraciones Públicas, y es algo en lo que los que estamos y hemos estado en la administración sabemos el calvario que es gestionar. Y es fruto de que tenemos una administración ineficiente, no, un exceso de normas innecesarias. Yo hice una prueba, os voy a contar una anécdota. Cuando yo llegué fui funcionaria también en el catastro y cuando yo llegué el periodo de tiempo de cadencia desde que se presentaba un recurso, una reclamación hasta que se resolvía, el periodo medio eran 3 años y medio. Claro, 3 años y medio donde la gente estaba pagando más impuestos porque tenía un problema de la valoración de su vivienda o de su terreno o de su parcela. Bueno, yo lo que me dediqué, bueno, yo voy a estar 6 meses y voy a seguir el papel. Desde que llega una reclamación voy a ir a todos los pasos por donde ese papel transcurre y qué aporta cada paso. Me costó 6 meses. Y no sabéis la de pasos que me encontré que cuando yo preguntaba, ¿y esto para qué lo pedís? Dice, no lo sé, siempre se ha pedido, pero ¿aporta algo? ¿Sirve algo? No. Bueno, pues yo tenía una lista de todo lo que se pedía innecesario. Y otra que preguntaba, ¿y esto no lo pedís? ¿Que sería oportuno? Ah, pues no. La lista era más pequeña. Bueno, al final preparamos una guía de procedimiento administrativo, de reclamaciones de catastro, de todo lo que tenía que hacer cada funcionario en cada puesto y lo que aportaba en cada pase y lo que no hacía falta que pasara por ninguna mesa. Y el periodo de cadencia se redujo a 8 meses. Ese es el problema que tiene la administración española. La ineficiencia, porque nadie piensa de por qué se hace una cosa, para qué sirve, es porque siempre se ha hecho así. Bueno, pues yo sigo insistiendo en la necesidad de desburocratizar España. Yo creo que había que crear un ministerio de la desburocratización. Sería fundamental. Pues bien, el gobierno es consciente de eso también, porque todos los gobiernos son conscientes y van dando pasitos. Pero es que ahora el tiempo es apremiante. Aquí no nos la podemos jugar en no ser capaces de gestionarlo y en tiempo. Y quiero poner en valor el Real Decreto que se aprobó a finales de diciembre con todas las medidas que ayudan a ser más ágiles. ¿Es la panacea? No. ¿Es un paso en la dirección correcta? Sí. ¿Cómo se ha tenido que resolver por razones de tiempo? Bueno, declarando de urgencia todos los expedientes. Bueno, pues yo creo que hay que hacer la reforma administrativa que diga todo lo que se declara de urgencia es lo que tiene que ser lo habitual y quitar todos los otros procedimientos que no son necesarios, ¿no? Pero se ha aprobado ese Real Decreto. Vamos a ser capaces de tener un mecanismo más ágil para poder gestionar en tiempo este gran volumen de recursos que vamos a tener. Por tanto, yo lo quiero dejar aquí y lanzando para concluir un mensaje de confiemos en nuestra capacidad, seamos muy conscientes de que es una oportunidad que no podemos perder. Tenemos los mimbres para hacerlo. El liderazgo ha de ser político y ha de ser empresarial y podemos conseguirlo. Hemos demostrado que hemos gestionado los recursos. Quizás no siempre hemos seleccionado los mejores proyectos. Ahora sí que ahí nos la jugamos. Seleccionemos los mejores proyectos porque la capacidad de salir de esta crisis fortalecidos es ahora o nunca. Así que yo os animo porque sé que es ahora. Gracias. Oye, Inma, muchísimas gracias. Cuánta razón tienes y qué buenos recuerdos aquellos de los intentos de racionalización y de simplificación administrativa. Me acuerdo. Yo sabes que estuve ahí, estuvimos acompañándote además en algunos esfuerzos en el ministerio y sin necesidad de citar muchos casos, pero después de algunos procesos de racionalización, cuando hicimos algunos análisis, aún no salían elementos de burocracia añadida, con lo cual en más de una ocasión dejamos de hacer la racionalización para quedarnos con lo mal que ya estábamos. La reforma aún lo complicábamos más. Pero sí, esto es un clásico la administración española y efectivamente es un gran problema que estamos viviendo los que hoy estamos en la empresa privada todos los días, ¿no? Una de las primeras preguntas que se ha planteado en el chat, y voy a dar paso ahora a algunas preguntas, si os parece bien, es precisamente el tema de la agilización, ¿no? En el chat se plantea, oye, ya hemos presentado los MDIs, pero esto ya hace unos meses, no sabemos nada, no se nos ha contestado. Es decir, sigue manifestando ese
esa sensación de tenemos una administración que sí que está haciendo cosas, pero que no tiene la agilidad como para poder tener un diálogo razonable, incluso con aquellas personas que le están presentando manifestaciones de interés. Pero yo, antes de dar paso a las palabras del chat, a las preguntas del chat, luego le dedicamos un ratito, yo quería dar paso a dos buenos amigos y dos colegas de Llorente y Cuenca que están llevando este asunto. Voy a pedirle a José Luis Ayón y a Paloma Baena que se incorporen para hacer las primeras preguntas directamente. José Luis Ayón y Paloma, yo sé que tardan un momento en incorporarse, así que tengamos paciencia. Están entrando, ¿verdad, Ana? Sí, están entrando. Muy bien. Sabéis que esto es lo del directo, ¿no? Aquello del directo ahora les cuesta 10 minutos entrar y la hemos liado. José Luis está entrando en este momento. Hablábamos de burocracia y esto sí que es burocracia para entrar. José Luis, puedes quitar el mute y poner la cámara. También muy bien. Está entrando también Paloma Baena. Paloma, fenomenal. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, José Luis Ayón, sabéis que es el director senior de Contexto Político de Llorente y Cuenca. Paloma Baena es la directora de la unidad que Llorente y Cuenca ha creado de forma específica para poder ayudar a nuestros clientes en la gestión de todos los trámites que tienen que ver con los fondos de resiliencia y recuperación. José Luis también tiene una larga experiencia en el gobierno español, pero Paloma tiene una larguísima experiencia en organismos internacionales, con lo cual son los compañeros que nos están ayudando a interpretar las normas europeas, que no son fáciles, Esteban y Inma, y interpretar las capacidades del gobierno español para poder traducirlas a que nuestros clientes tengan, bueno, pues eso, la posibilidad de poder presentar proyectos en tiempo, proyectos razonables, proyectos útiles y proyectos que sean transformadores no solo para su economía, sino para la economía española, que es de lo que se trata. José Luis, primera pregunta. Bueno, pues muchas gracias, Joan, y sobre todo Inmaculada y Esteban, gracias, y me alegra mucho veros en persona. Hemos hablado estos días para preparar el webinar, pero es un placer estar con vosotros. Me vas a permitir un comentario y una pregunta. El comentario muy fácil. Acabamos de asistir al debate o al intercambio de opiniones entre una buena profesional, una buena política y una buena parlamentaria del Partido Socialista y un buen profesional, un buen político y un buen parlamentario del Partido Popular, y han hablado sin discutir, han hablado en una dirección más o menos parecida, porque les preocupa sobre todo pues, que esto salga bien, que esto salga adelante, y se puede estar en el gobierno y en la oposición, pero hay días que hay que acordarse de que lo importante no es la posición política, sino el objetivo al que perseguimos. Yo ahí lo dejo, ¿no? La verdad es que es una alegría escuchar esto. José Luis, podrías preguntar por qué esto no nos ocurre más en la política nacional. Ya sé que le vas a dejar ahí, pero... Ahí lo dejo. No, ahí lo dejo. Ahora voy a la pregunta, ahí lo dejo. Y la pregunta os voy a meter a todos, con perdón, ¿eh? Vamos a ver, porque voy a insistir en el tema de las reformas administrativas. Es decir, yo creo que las preguntas del chat, en las intervenciones tanto de Esteban como de Inmaculada, digamos, también en las notas y en los papeles que nos prepara Paloma, estamos insistiendo en que esta es una oportunidad para transformar la economía, pero creo que también es una oportunidad para modernizar la administración. Y creo que es importante que dos personas como Esteban e Inmaculada, Esteban ha sido 3 veces conseller de la Generalitat, ha sido portavoz en el Senado, ha tenido muchísimas responsabilidades en el Partido Popular y también en la Administración Autonómica, Inmaculada ha estado en el Gobierno de España, Joan Navarro ha estado antes en las administraciones públicas, todos hemos estado por ahí, en España, en la Administración Autonómica o en las sedes digamos, multilaterales como Paloma, y todos coincidimos en que es una oportunidad. Y la pregunta es precisamente esa. Estamos hablando en estos últimos días de conceptos nuevos en la administración, manifestaciones de interés, los PERTES, la colaboración público-privada, pero de verdad, las ideas que el gobierno le pide a las empresas antes de poner en marcha los planes, etcétera, etcétera. ¿No creéis que podíamos aprovechar esta oportunidad para europeizar la administración española? Y que sería buenísimo que el Gobierno de España y el Parlamento español contara con aquellos que, como vosotros, conocéis muy bien
la administración española, la administración tanto la nacional como la autonómica, pero que además os habéis empapado durante todos estos años en esa forma de proceder que tienen las instituciones europeas y que podría ser de enorme ayuda en este momento. ¿No creéis que además de repartir fondos para poder salir de la crisis, para poder transformar la economía, deberíamos hacer ese esfuerzo y deberíais o deberían contar con experiencias como las vuestras? ¿Quién? No. ¿O Paloma pregunta también? No, contesta luego. Si Paloma también tiene una pregunta difícil, no os preocupéis. No, muy brevemente. José Luis nunca se ha caracterizado por dar puntadas sin hilo y hoy tampoco. Estoy seguro de que Inma es quien puede explicar mejor que yo el plan y el proyecto que tiene la Administración española para transformarse merced al plan, utilizando el plan. Dejadme que yo ponga sobre la mesa dos ideas desde Bruselas. La primera es que sí, es cierto, como dice José Luis, ojalá copiáramos muchas cosas del modo de actuar de la Administración de Bruselas y ojalá copiáramos, como dice José Luis, muchas cosas de la política europea. No solo es que Inma y yo tengamos una excelente relación personal y nos tengamos un gran respeto personal, es que además su partido y el mío están en coalición en el gobierno de Europa desde hace muchísimo y que compartimos aquí coalición con el gobierno, con el partido que hoy sería de Ciudadanos, incluso con los Verdes en esta legislatura, que es muy posible que si nos abrimos del todo porque esto se alarga y nos servís un café, quien defienda más a Ursula von der Leyen, que es de mi partido, sea Inma que yo, porque el hecho es que hoy Ursula von der Leyen cuenta con más apoyos dentro del Grupo Socialista que dentro del Grupo Popular, perteneciendo como pertenece al Grupo Popular. Aquí todos remamos en la misma dirección y ojalá sí eso se contagiara un poco en la política nacional. Y una segunda idea, me gustaría que quedara muy clara. Dice Inma, con toda la razón, y además le agradezco que lo haya dicho, porque había que decirlo, que por primera vez se ha mutualizado la deuda. Vale, pero me gustaría que quedara claro en qué condiciones. No se ha producido una mutualización de deuda europea para que exista un gasto europeo. Se ha producido una mutualización de deuda europea para que el gasto se produzca por naciones. La Unión Europea se ha empeñado, pero el dinero se ha enviado a los Estados miembros. Y son los Estados miembros los que van a hacer soberanamente con ese dinero lo que quieran. Hay un ejemplo que pongo muy a menudo y es como si todos nosotros fuéramos primos e hipotecásemos la casa de nuestra abuela. Nos repartiésemos el dinero que nos da el banco de la hipoteca y el dinero ya lo irá devolviendo la abuela poco a poco con su pensión. Pues esta es la situación. Se ha hipotecado la Unión Europea ya irá devolviendo el dinero con su pensión y los nietos, los 27 Estados miembros, nos hemos repartido la pasta y la hemos pinchado en nuestros presupuestos. Que había que hacerlo, ¿Pero qué quiere esto decir? Que la gestión es nacional, que las decisiones que se tomen son nacionales, que la selección de proyectos son nacionales y que el control es nacional. Por lo tanto, cuando planteáis este asunto y decir, bueno, nuestros clientes dicen, en Bruselas nadie tiene que decirles nada. Es en Madrid donde tienen que negociar, es en Madrid ciudad, es en Valencia, es en Valladolid, es en Barcelona, donde tienen que presentar sus proyectos. Por eso, terminaba yo diciendo, que es una oportunidad nacional, porque es que de la sangre, del dinero europeo, hemos convertido eso nosotros en dinero nacional y que la oportunidad es española. Termino. Cuando nosotros recibamos ese dinero, irá a nuestros presupuestos. Ojo, que insisto en lo que he dicho antes, todavía no está aprobado. Quedan 20 estados por dar su aprobación en sus parlamentos, entre otros España. Cuando recibamos el dinero, irá a nuestros presupuestos. Es dinero nacional, por lo tanto es una oportunidad. Antes he utilizado la expresión oportunidad. Es una oportunidad, como ella decía, nacional. Bien, pues yo coincido con que es fundamental europeizar la administración española, como decías, José Luis. Yo, de hecho, me esfuerzo en intentar trasladar a quienes tienen responsabilidad
que analicen el procedimiento de selección de función pública en las instituciones europeas, porque es mucho más eficaz que el que tenemos en España. En España no puedes, y yo soy funcionaria, soy funcionaria porque tengo una firme convicción de vocación de público, pero no creo nada en el sistema de selección. No puede ser que porque conozcas muchos temas en un periodo de tiempo muy corto de tu vida los tengas que soltar, ya tengas un puesto de trabajo y normalmente el mismo de por vida. Es absurdo. Es mucho más razonable el sistema que hay en la Unión Europea, primero porque el proceso de selección no es memorización. Mide conocimientos, pero mide capacidad de relación, capacidad de dirigir equipos y capacidad de resolver problemas ante situaciones que se van a plantear en tu trabajo con toda seguridad. Luego, el proceso de selección me parece más racional. Segundo, cada 5 años tienes que girar y en función de tu experiencia y cómo lo hayas hecho, tú puedes ir a un puesto mejor o a un puesto del mismo nivel o a un puesto de peor nivel. Claro, es que eso es razonable, es que es el sistema de incentivos positivo que hay que dar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que europeizar la administración, sí, empezando por el proceso de selección, pasando por el proceso de evaluación continua del trabajo realizado, pasando por el conocimiento de idiomas. No puede ser que una administración donde dependemos, porque dependemos de la administración europea, no tengas la capacidad, porque hay un nivel de conocimiento del inglés en España muy bajo, y no se tenga la capacidad para poder tener una relación tú a tú con el funcionario, el equivalente correspondiente de la Administración Europea. Eso es un hándicap enorme, porque nos equivocamos cuando pensamos que Europa está lejos. No, quien se aleja es España. Europa está cerca. Lo que hay es que ir. Y lo que hay es que escuchar. Yo jamás he tenido un problema y Esteban, todas las ocasiones que hemos trabajado juntos para resolver algún problema que afectaba a nuestra comunidad, a nuestro país, es que inmediatamente hemos sido atendidos. Pero es que cualquier otra persona que solicita ser atendida por la Administración, cualquier ámbito de la Administración Europea, obtiene la misma respuesta. No es tan lejos. Es que te aíslas, España, de la Administración Europea. Ese es un problema enorme. Europa la tenemos que aprovechar muchísimo más. Y nuestros empresarios tienen que hacer mucho más lobby en Europa. Tienen que hacer mucho más pasillo en Europa. Hay que conocer a quienes están trabajando en la toma de decisiones en el momento en el que se puede influir. Porque si cuando quieres influir es cuando la normativa ya está diseñada y es cuando llega al Parlamento, tienes un margen mínimo. Donde tienes que trabajar es en el momento en el que se están tomando las decisiones. Si no, llegaremos tarde. Y llegamos tarde a Europa. No podemos seguir estando tarde después de 40 años. No es aceptable. Y eso es un tema donde yo creo que es muy importante el papel que hacéis las consultoras, el papel que tenemos que hacer todos los políticos y el papel que tiene que hacer el sector privado. Tenemos que tirar para europeizar la administración, el tejido empresarial y la ciudadanía española. Es fundamental. Y la política también. Estoy de acuerdo con Esteban. Es verdad que tenemos diferencias. Lógicamente tenemos diferencias. Pero lo importante es que sabemos unir en donde tenemos las convergencias, que son muchas más. Y eso es lo que hace prosperar a un país y prosperar una sociedad. Mantener las divergencias es importante para conocerlas, pero sobre todo para tratar de superarlas, no simplemente para manifestarlas, porque eso llega al fracaso. Y yo, desde luego, creo que no podemos fracasar. Dejadme, Joan, que diga al hilo de lo que acaba de decir Inma, que me ha inspirado, solo una cosita, 30 segundos. Mirad la diferencia de procedimiento. En el procedimiento parlamentario español, y Papi y José Luis Aillón lo conoce perfectamente, el debate de totalidad está al principio de la tramitación. Es decir, los proyectos de ley van a la gallera, al ring de boxeo, nada más entran en el Parlamento. De manera que las posiciones maximalistas son las primeras que se conocen y a partir de ahí ya todo es irrenunciable. En el Parlamento Europeo el debate de totalidad es el último que se tiene. De manera que se debate en ponencia y en comisión cuando todavía nadie ha exhibido su posición maximalista, cuando ningún gallo ha enseñado todas sus plumas.
y solo llegan hasta el Pleno cuando ya están acordados. De manera que solo hay un debate de totalidad cuando hay un consenso construido. En España se construye el disenso y después se habla de la norma. Oye, qué dos expresiones más buenas, Inma, esto de las diferencias hay que conocerlas para superarlas. Esto es una frase de la que, en fin, me vas a disculpar, pero te vamos a citar. Y Esteban, de verdad, extraordinario. Mira qué fácil es, con un pequeño cambio normativo en el reglamento, cambiar la cultura del pacto que tanto escasea en nuestro país. Y lo has manifestado extraordinariamente bien en un debate de simplemente lo que es una posición reglamentaria que, por otro lado, casi todos dábamos por asumida como habitual. Os agradezco las intervenciones. Paloma, José Luis, pero 30 segundos. 30. Solo por apuntar una cosa a lo que ha dicho Esteban. Además de que va al principio el debate de totalidad, más o menos, o sea, a grandes cifras, el 80% son enmiendas de totalidad de devolución al gobierno del proyecto y muy pocas veces es con un texto alternativo para poder generar un debate nuevo. Lo digo para profundizar un poco en esa vuelta del procedimiento. Perdonadme. Cierto. Paloma, muchas gracias. Gracias, Joan, y buenos días a todos y a todos los que nos están siguiendo por el chat. La verdad que es un placer tener esta conversación. Yo voy a hacer como José Luis y, si me lo permitís, un comentario y una pregunta, ¿de acuerdo? El comentario no lo puedo dejar de hacer porque, José Luis, te referías a conceptos nuevos. Y yo, he trabajado en la OCDE muchos años, estos conceptos de reforma de la administración distan muchísimo de ser nuevos. Son buenas prácticas que hace mucho tiempo que se han ido recomendando, que muchas de ellas están incluidas en el semestre europeo, por cierto, y que efectivamente es hora de aprovechar, porque incluso la propia naturaleza de los proyectos que se están diseñando y que se están presentando fuerzan ese cambio en la administración. Son proyectos transversales que no se pueden trabajar solo a nivel de ministerio. Son proyectos que requieren planificación multianual. Son proyectos que van en base a resultados. Esos mismos conceptos que se conocen de buena práctica en gestión pública los fuerza la propia realidad de los proyectos elegibles para Next Generation. En ese sentido, yo creo que efectivamente esos cambios que menciona y que aspira a avanzar el Real Decreto 36/20 deberían ser una hoja de ruta para la reforma de la administración. Eso como un comentario. Y luego la pregunta, Esteban, hacías mucho hincapié en que efectivamente la decisión de los proyectos elegibles es española y nacional en cada caso, el seguimiento a los proyectos es nacional, la ejecución es nacional, pero los objetivos son compartidos. Los objetivos son, realmente esto es un plan espectacular a nivel de todos los países de la Unión Europea. Incluso tenemos objetivos o aspiraciones comunes en métricas específicas que tienen que ver desde puntos de recarga a extensión de la red 5G, etcétera. A mí lo que me preocupa, pensando también en términos de cómo... Tú has apuntado algo muy interesante, Esteban. Quizá no tiene que ser la última vez que hagamos algo así, porque ya hemos roto el protocolo, ya vamos a acudir a los mercados una vez. Podríamos hacerlo otra vez, pero para que hiciéramos eso otra vez tendría que salir esto bien. Y para que esto salga bien vamos a tener que medir y hacer evaluación ex post de impacto, algo que en España no se hace bien y que en la Unión Europea a este nivel tan macro tampoco sé si se sabe hacer o se ha podido hacer hasta ahora. Entonces, mi pregunta es, de cara a ir monitoreando el progreso del plan, más allá de las reformas y de las inversiones específicas de cada país, pero como Unión Europea, de cara a saber si estamos avanzando en los objetivos, de cara a reportar el impacto del plan en su totalidad al final del periodo y incluso a plantearse un nuevo plan de este tipo, ¿qué tiene en mente la Unión Europea en cuanto a evaluación por resultados de este plan y mecanismos de rendición de cuentas? Cuando queráis. Gracias, Paloma. Lo primero que quiero decirte es que efectivamente, y añado entre paréntesis, por desgracia, creo que este no va a ser el último plan. Digo por desgracia porque creo que la crisis no ha hecho más que empezar, que va a haber sucesivas olas de crisis
Y digo por desgracia porque el plan ha atendido bien a la urgencia, pero tiene errores profundos de construcción. Pero creo que va a haber nuevas emisiones de deuda europea como estas. ¿Por qué? Muy sencillo, voy a dar una explicación muy breve. Porque el mercado de deuda pública internacional está acostumbrado a comprar deuda griega, deuda española, deuda portuguesa, deuda italiana. Es decir, del mostrador de carne está acostumbrado a llevarse la chuleta con mucho hueso. Y ahora le ofrecemos deuda europea avalada por 27 presupuestos nacionales, que es como cortarles la mejor parte del solomillo. Y cuando pruebas el solomillo ya no quieres volver a la chuleta. Entonces, si me has estado vendiendo deuda griega y ahora me vendes deuda europea, chico, véndeme más deuda europea. Es que la deuda europea, el mercado internacional de deuda no va a querer ni que se la paguen, porque es la deuda más segura del planeta. Van a estar negociando con ella y van a pedir más. Ya a los gobiernos nacionales les hemos enseñado, como a los niños, dónde está el bote de los caramelos, dónde pueden ir a por dinero sin necesidad ni de endeudarse ni de subir los impuestos. De repente al presupuesto nacional le caen 30.000 millones de euros, que es del endeudamiento de la casa de la abuela. Y bueno, ese es dinero europeo, no lo has de devolver y además nos lo estás pidiendo a los ciudadanos. El problema será, para Inma y para mí, cómo desde el Parlamento Europeo vamos a ser capaces después de reconducir este proceso para que el Parlamento tenga algún sistema de control, para que se trate de programas europeos, para que exista coordinación. No voy a mencionarlo, pero hay un Estado europeo que piensa destinar el 100% de sus fondos a ayudas del carbón. 100% ayudas del carbón. ¿Puedes discutir que eso no es ecológico? Pues sí, sí lo es. ¿Puedes decir que eso no es transición digital? Bueno, pues algo harán de digitalización y con eso liberan la parte del presupuesto nacional que hasta ahora destinaban a ayudas del carbón. ¿Lo va a pasar la Unión Europea? Pues si el país es muy importante, y vuelvo a algo que ha dicho Inma antes y que era clave y que ojalá todo el mundo se haya quedado con ello. Si ese país es uno de los que influye de verdad en Bruselas, alguna fórmula encontrarán para que les crean. Por lo tanto, sí es cierto, tienes razón y no me voy a alargar, que hace falta un mecanismo de control porque pienso, ahora digo, afortunadamente, que hemos abierto la fase de la mutualización de la deuda que apuntaba Inma y que sí, que estamos construyendo Europa, que tenemos la oportunidad, pero también déjame que te diga, terminando con un bajonazo, que no está pasando porque de momento la Administración Europea, que también tiene sus problemas, está desbordada. Ahora mismo la Administración Europea, con todo lo que le ha caído encima de la gestión de este plan, más la gestión de la compra de vacunas, está completamente desbordada. Nadie en Bruselas hoy, por desgracia, está pensando en lo que pasará mañana. Nos basta todos los días con acabar el día de hoy. Inma, nos quedan unos minutos y eso para ti. Sí, gracias, porque es verdad que a las 10:30 hemos de ser puntuales. A ver, yo creo que el sistema de evaluación y monitoreo nunca será suficiente. Yo creo que es fundamental el hacer y medir y mejorar y avanzar. Y no puedes avanzar si no evalúas lo que has hecho hasta ese momento, ¿no? En Europa se evalúa más que en la administración española, pero tampoco suficiente. Y además la calidad de los análisis de impacto también es cuestionable. Porque yo en todo lo que son los acuerdos comerciales, todos los estudios de impacto, que yo soy de las que me lo leo, realmente les falta mucho valor añadido, con lo cual tampoco miden bien. Entonces, ese es un tema que has planteado, Paloma, en el que yo estoy totalmente de acuerdo, es fundamental. Y cuando estamos hablando de la magnitud que estamos hablando, con más motivo, ¿no? Y como decía Esteban, yo creo que este sistema, me ha gustado el ejemplo de la chuleta y el solomillo, la verdad, es estupendo. Pero creo que es muy ilustrativo, ¿no? Que es verdad, o sea, la realidad es que yo creo que la mutualización de la deuda ha venido para quedarse, además yo es lo que quiero, que venga para quedarse, o sea, Europa, pero hay que hacerlo bien, porque hay que pensar en el día de mañana. Yo creo que estamos hablando en el fondo de la preocupación del nivel de endeudamiento que tenemos y de la capacidad de devolución de ese endeudamiento. Y por eso la clave es ser capaces de generar crecimiento duradero y estable y que genere capacidad de ingresos y capacidad de devolución de las deudas. Por eso la clave es los proyectos que se elijan y los tiempos. O sea, también creo que es importante que no nos obsesionemos por un tema de calendario. Obsesionémonos por un tema de senda. La senda es la clave.
No el día al que llegas al final, porque puedes llegar un año más tarde si llegas bien. Porque el problema es cuando el objetivo es llegar de cualquier manera. No, yo creo que una de las lecciones de la crisis y de toda la historia de Europa y de España es pensemos en el medio y largo plazo y actuemos en el corto plazo. Pero el objetivo es el medio y largo plazo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues la evaluación permanente es fundamental. Antes decía Esteban que los recursos van a ser por goteo y no por chutes. Es así, van a ser 2 veces al año, pero es que para ir a la siguiente goteo, a la siguiente dosis, tienes que justificar qué has hecho. Entonces, yo creo que ese sistema es bueno. No te van a dar el dinero de golpe, sino que el objetivo va a ser cada 6 meses y tú, para recibir la siguiente cantidad de dinero, tengo que ver cómo han ido los proyectos que has presentado y las reformas que has presentado. Porque, claro, tenemos que ser capaces de generar ese escenario de competencia. Y ese escenario de competencia sin reformas no se consigue. Y estamos hablando de reforma laboral, de reforma de las pensiones, de reforma de la administración, de reforma del sistema de la ciencia, de reformas tecnológicas, de capacidades productivas, de esa reindustrialización inteligente, ¿no?, a la que tenemos que llegar, sin renunciar tampoco a lo bueno, porque yo no renuncio al turismo, ni muchísimo menos. Lo que creo que es bueno es diversificar, no tener una capacidad de generación de crecimiento muy sesgada hacia un ámbito. Yo creo que la diversificación es lo que nos hace tener más confianza en una capacidad de un futuro mejor, ¿no? Y yo quiero dejarlo en un subidón. Hace un año era impensable que hoy estuviéramos hablando de mutualización de deudas, de un plan europeo de 740.000 millones de euros y de los proyectos para la reindustrialización tecnológica, para la apuesta clara por una tecnología y una energía y un desarrollo sostenible y por una digitalización que nos permita funcionar bien. Esta misma sesión que estamos teniendo ahora, hace un año tampoco hubiera sido ni pensable. Probablemente. Tenemos capacidad de hacer las cosas, pero no nos desviemos en las cosas que no nos van a ayudar a tener un futuro mejor. Un lujo, un lujo. Hemos hablado de economía, hemos hablado de digitalización, hemos hablado de competitividad, hemos hablado de la administración pública española y lo hemos hecho en clave europea con buen tono y sin tirarnos ninguna zapatilla a la cabeza. También hemos hablado de chuletones y de deuda, que, por cierto, es la primera vez que he entendido yo realmente esto de la deuda, cómo funciona. Así que solamente deciros que muchísimas gracias. Ha sido un honor, un gustazo. Las preguntas que no hemos podido pasar las contestaremos, como es habitual, directamente por correo electrónico. Y Inma, Esteban, nos vamos a volver a ver, seguro. Muchísimas gracias a todos. Y gracias a las 84 personas que han aguantado hasta el final, durante esta hora y media. No había paella al final. Ha sido como lo del pasapalabra, un engaño. Un engaño. Pero puede haberla en el futuro. Oye, gracias Inma, gracias Esteban, gracias Paloma, gracias José Luis. Muchísimas gracias. Adiós.